Sindicalismo sin barba, un podcast imprescindible de UGT Servicios Públicos. Bienvenidas y bienvenidos a Sindicalismo sin barba, un podcast de UGT Servicios Públicos donde hablamos de feminismo, de derechos laborales, de derechos sociales. Hola Luz, ¿qué tal estás? Hola Monse, pues hoy estoy muy contenta porque vamos a hablar con mucho orgullo de las mujeres que se aman entre ellas. Bueno, se aman. O las mujeres que nos amamos entre nosotras. Entre nosotras, no, pero bueno, yo voy a ir más allá, Luz, qué romántica eres. Nos amamos, bueno, nos queremos enrollar entre nosotras, ¿también puede ser? ¿O va a ser que piensas como esas gentes que piensan que las mujeres no tenemos deseo sexual? Que solo podemos amar de forma romántica. No, yo creo que nosotras tenemos un volcán dentro, te lo digo, ¿eh? Pues claro que sí, aunque mira, hay mucha gente que no lo piensa y históricamente ha sido así. El deseo sexual se ha silenciado históricamente. Era como que éramos seres virginales, un halo de luz, que no teníamos deseo. Eso ha pasado así. De hecho, se ha negado el deseo sexual desde las miradas dominantes de los hombres, bueno, pues desde tiempos ancestrales. Sí, porque claro, decían que nosotras no éramos solo nuestros cuerpos, eran para procrear. Exacto. Y para satisfacer a los hombres. Mira, te voy a contar una anécdota que a mí me hace mucha gracia y me da mucha si estaba ternura. Deseándolo, ya lleva tiempo sin escuchar una anécdota. Venga, anécdota. Pues es que a mí esta anécdota me da mucha ternura porque me pasó con mi madre, que viendo la televisión empezaron a hablar, ¿te acuerdas del caso de Dolores Vázquez? Sí, me acuerdo perfectamente. De hecho, hay hasta un documental, ¿no? Incluso en HBO. Sí. Bueno, pues la acusaron de asesinar a la hija de su amiga, de su compañera, y se descubrió luego que fue Tony Alexander, un hombre, y durante 17 meses estuvo en la cárcel culpada por esto, ¿no? Esta mirada terrible de hacia las mujeres, claro, viven juntas y tal, qué perversa, ¿no? Bueno, pues estaba con mi madre y de repente ya había pasado la noticia y todo, y mi madre miraba al techo y estaba como, ¿sabes?, como recordando algo. Y le digo, mamá, ¿qué te pasa? Y me dice, pues que ahora caigo. ¡Eureka! Sí, esa mirada, como, ¿no? De descubrimiento. Sí, es como cuando se cae la manzana de... Total. Y dice, ahora caigo. María del Pilar del Rosario y María Ángeles Cruz. Lo puedes decir, que es que te van a echar de la familia, ¿eh? Que como cuenta anécdotas familiares, luego lo van a echar, familia, no escuché. Bueno, venga, sigue, que nos interesa mucho. Es de verdad. Dice, vivían juntas. Dice, estuvieron 40 años viviendo juntas. Y me dice mi madre, ahora entiendo que ellas eran de esas. Y digo, ¿de esas de qué? Y dice, pues eso, de las mujeres que hacen chipi entre ellas. Chipi. Sí. Y digo, mamá, pero ahora te das cuenta, dice, mira, es que eran tan amigas, siempre iban del brazo, iban a la misa juntas, iban de compras, iban de vacaciones y decíamos, qué buenas amigas. Y dice, y ahora lo entiendo, es que se querían. Y digo, pues sí, mamá. Y dice, pues es que yo no sabía que las mujeres se podían querer entre ellas. Digo, pero a ver, que estamos ya en el siglo XXI. Y dice, sí, pero que no casaba yo. Y entonces se queda así pensando y dice, oye, ¿y dos mujeres qué hacen en la cama? Bueno, lo dejé ahí. Digo, mamá, esto no sé. Bueno, es que la educación sexual de la generación de tu madre era la que era, claro. O sea, no lo tuvo difícil. Pero fíjate, qué velado, o sea, ¿cómo es posible que ni siquiera se lo pudieran imaginar? Pues eso, porque tenían la educación sexual que tenían y al final era muy limitado el conocimiento que se les podía dar y había ciertas cosas que se les pasaba por la imaginación. Bueno, ni a ellas ni a mucha gente, porque vamos a darnos cuenta de que el matrimonio de personas entre el mismo sexo en España se aprobó en 2005. O sea, hace 4 días, siglo XXI ya. Y ahora te voy a contar yo una anécdota pequeña. Para mí, y yo creo que para gran parte de mi generación, que dos mujeres se quisieran o tuvieran sexo, lo comprendimos con la canción de Mecano, la de Mujer contra Mujer. Ay, la de bonita. Mujer contra Mujer, que también está bastante romantizado por otra forma, pero bueno, es yo creo como la primera vez que yo y mucha gente como yo dijo, ay,
que hay mujeres que de verdad se pueden querer de otra forma, que no son amigas, que son pareja, como yo yo soy heterosexual, pues quiero a un chico, si eres lesbiana, pues a una chica, y no pasa nada, y eso es así, pues con Mecano. Con Mecano fue, o sea que es increíble, es lo que estábamos hablando, históricamente se ha negado la sexualidad de las mujeres, entonces no podía entrar en la cabeza que dos mujeres pudieran tener sexo. De hecho, pues el lesbianismo ha existido desde hace muchísimo tiempo. Acuérdate, Safo, Lesbos, haciendo poemas, hablando del deseo femenino, y la sociedad absolutamente miope, sin darse cuenta de nada, porque se negaba totalmente que pudiéramos tener sexo. De hecho, en los siglos XVIII y XIX se habían normalizado las relaciones románticas entre mujeres, que eran verdaderas historias de amor. Lo único que le faltaba era el nombre, porque todo lo demás lo tenían. Tenían cartas apasionadas, tenían promesas de hasta siempre, te voy a querer muchísimo. Había celos, había intensidad emocional, pero nadie podía decir que era una relación amorosa. Ya está, hay asesinatos pasionales. Totalmente, claro, pero es que al final lo que no podían imaginar es que tuvieran una relación amorosa con chipi chipi, como diría tu madre. Y luego ya el siguiente nivel, que eran los matrimonios bostonianos, que esto no lo va a contar Belén, de Sindicalismo sin Canas. Ahí ya el siguiente nivel es que les llamaban hasta matrimonio, ya no lo contará con más detalle. Bueno, es completamente increíble pensar que es que no les cabía en la cabeza que pudiéramos desear a otras mujeres. Hasta finales del siglo XIX, no, a principios del siglo XIX, perdón, empezaron a darse cuenta, porque entró la medicina, la fisiología, y entonces empezaron a caer en que sí, en que existía esta posibilidad, pero claro, para poder explicar cómo es posible que las mujeres no deseen a un hombre, o sea, cómo es posible que no nos tengan en su mente y en su clítoris y en su deseo, pues entonces decidieron patologizar el término y se empezó a utilizar el término lesbianas para explicar, bueno, pues que era como una enfermedad, que era algo que se producía cercano a la demencia y a la locura, que era un trastorno. Claro, es que cómo iban en la cabeza de dos señoros del siglo XIX, cómo iba a entrar que una mujer no necesitase a un hombre para cualquier cosa. O sea, si éramos seres que tenían que tutelarnos, si nos tenían que dirigir, ¿cómo íbamos a estar enamoradas o atraídas por otra mujer? Eso no les iba a entrar en la cabeza, si los necesitábamos a ellos para todo. Y no solo para todo, sino que además las mujeres estábamos hechas para satisfacerles sin tener deseo. Claro. Y para reproducirnos, ¿no? Que de hecho eso hasta desde la ciencia se apoyaba eso. Había un doctor, aquí lo tengo, el médico británico William Acton, que era especializado en sexualidad y enfermedades venéreas, muy influente en la época del siglo XIX, que decía que es que una mujer de bien, una mujer respetable, no tenía deseo sexual, solo accedía a tener sexo para procrear. Vamos, que la vagina era para tener hijos, y punto, y ya está. O sea, eso era así, y además se decía desde la medicina. Qué pena, ¿eh? Lo dijimos en otro programa también de Sindicalismo sin Barba. A nuestras oyentes y oyentes podéis repasar la historia de nuestros programas, que en el franquismo, cuando hablaban de la perfecta madre y esposa, pues en los manuales de la sección femenina planteaban que nosotras no podíamos reclamar, o sea, no podíamos decirle al marido, oye, que a mí me apetece esta noche, para nada. Tenías siempre que esperar que él te requiriera y aceptar lo que él quisiera hacer, aunque no entendieras nada. Y luego terminar con un ligero suspiro, nada de escándalos, para que él dijera, sintiera que había cumplido como hombre. O sea, que qué cosas más locas. Sí, y como además lo que estábamos hablando, sociedad, política, religión y medicina se juntaban para mantenernos en esa situación, ¿no? Porque, claro, si cuando ya se empiezan a dar cuenta que hay mujeres que tienen relaciones entre mujeres, hay que justificarlo. ¿Y cómo se justifica eso? O sea, son casos perniciosos.
O sea, no podía ser algo normal, que va, pues era porque bien era el resultado de la ausencia masculina, o porque habíamos tenido un trauma, o por cualquier otra teoría loca que se les ocurriera. Entre ellas, la muy socorrida es que como somos seres inestables por las hormonas, pues claro, nos pasan estas cosas, ¿no? Menos que era una cosa normal, que una mujer se pudiera sentir atraída por otra, todo lo demás le servía. Y la medicina apoyando. Y bueno, y la religión, y como la religión, tú dices, por supuesto, y la ¿no? moral, y los periódicos, y las revistas, y todo. A mí lo que más me impresiona es que cuando ya caen en la cuenta, que cayeron muy tarde, pasaron muchos siglos antes de que se dieran cuenta, para intentar corregir estas situaciones, bueno, pues ya en la Segunda República, luego con el franquismo se retoma, está la ley de malhechores y maleantes. Vagos y maleantes. Sí. Y entonces, en esta ley, bueno, lo que nos dicen las cifras es que más de 5.000 hombres homosexuales fueron encarcelados por conductas impropias, o sea, por esto que estaban culpando. Y sin embargo, tenemos muy poquitos casos de mujeres, porque la negación llega, ya estamos hablando de la época del franquismo y casi la llegada de la democracia, porque la situación es tan absurda que a los hombres sí se considera que están alterando, ¿no?, completamente el orden social, pero para ellas nos siguen penalizando, bueno, pues como desquiciadas, como locas, y entonces la solución que tienen no es encarcelarnos, ¿no? Sino llevar a psiquiátricos, a conventos, intentar corregir esa desviación. De hecho, es que has hablado de 5.000 hombres detenidos, pero mujeres muy pocas que se conozcan. Por ejemplo, hay el caso de María Elena N.G., que fue detenida en Barcelona en 1968 porque tenía una actitud sospechosa en un bar y iba vestida de hombre. Y fíjate que estás hablando de que casi en la transición, es que en 1986 se detuvo a 2 mujeres por darse un beso en la Puerta del Sol. O sea, que ya estaba el Partido Socialista en el poder, que había divorcio en España y que las mujeres podían abortar. Y sin embargo, en 1986 se detiene a 2 personas. O sea, es que hace 4 días. Es completamente increíble. Yo recuerdo, porque el colectivo de lesbianas se creó muy tarde en España, ya en Estados Unidos había todo un movimiento, pero bueno, España íbamos con retraso por el tema del franquismo, etcétera, y la llegada de la democracia. Y recuerdo que en estos primeros momentos del feminismo en España, cuando queríamos estar con otras mujeres, estaban los bares de ambiente, que eran chiringuitos súper pequeñitos, desconocidos, clandestinos, y cuando había una luz roja que cuando se encendía indicaba que venía la policía porque te podían arrestar. Y entonces en ese momento todas nos quedábamos paradas, todas nos separábamos y era como, bueno, pues un club de amigas. Pero este sentimiento de clandestinidad, de que no te pillen, y luego la dificultad de poder encontrar una compañera o de poder tirar los tejos, como tú dices, claro, a una mujer, porque claro, si tú se lo dices a cualquier mujer, bueno, te podían detener si no estaba en la misma onda que tú, claro, onda. Porque no ya le podía dar un patatús, o sea, que te decía, perdona, claro, es que estamos hablando todo el rato de que por una parte se niega, por otra parte se patologiza cuando se le da una identidad, porque al final el patriarcado, lo que estábamos hablando, está muy bien montado para que el chiringuito no se les caiga, para que sigan mandando los mismos en la política, en la economía, orden, ¿no? El orden establecido en el hogar. Entonces, si tú del hogar sacas a los hombres porque no tienen ningún sentido, porque son una familia que son 2 mujeres, pues se les cae el chiringuito, claro, y es lo que pasa. De hecho, hemos hablado antes de la relación que tenía la religión, la política, la medicina incluso, pero también el cine. El cine también ha contribuido, por ejemplo, a la imagen que se tiene o se ha tenido durante mucho tiempo de las lesbianas o del patriarcado. Y de hecho, Mónica, en el cuñadísimo, nos lo va a contar,
cómo la imagen de la lesbiana se ha representado en el cine, que me parecía también súper interesante. Muy interesante. ¿Verdad? Muy interesante. ¿Qué te parece si para seguir hablando de todo esto, que es, bueno, porque han sido muchos siglos de invisibilización del deseo, de la sexualidad de las mujeres, pero ahora estamos en un momento de mucho mejor, hemos evolucionado, claro. Sí, en UGT tenemos un área LGTBI que está trabajando precisamente por los derechos, ¿no?, de las mujeres y de los hombres LGTBI. Y tenemos con nosotros una persona que nos puede contar cómo se está normalizando o cómo se ha normalizado esta situación, qué avances ha habido y qué hay que hacer todavía, porque todavía hace falta hacer mucho. Muy bien, pues le damos a Miriam. Sí, le decimos a Miriam. Sí, claro. Como ya hemos avanzado, tenemos a Miriam Guijarro Río. Hola, Miriam, ¿qué tal? Hola. Formas parte del área LGTBI del Confederal dentro del sindicato y desde noviembre de 2025 eres elegida la nueva responsable del área LGTBI de UGT Madrid. Un espacio que trabaja por los derechos de todas, de todos y de todes, impulsando una igualdad real y una inclusión que no deje atrás a nadie. Y bueno, yo creo que te vas a imaginar, la primera pregunta te la vas imaginando, bueno, ¿no? a ver. Hemos dicho que hemos avanzado mucho, pero que a pesar de los avances legales y del trabajo de reivindicación, seguro que todavía hace falta hacer más cosas. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora mismo? ¿Cómo está la situación? Bueno, lo primero, daros las gracias por invitarme aquí al podcast estrella de la UGT, que yo hay todas mujeres, todas están como súper enganchadas, entonces digo, bueno, tengo que hacer ahora un buen papel para no quedar en ridículo delante de ellas. Buah, seguro que lo hace, vamos, Miriam. es la mejor. Oye, Miriam, antes de que contestes, ¿qué te parece todo esto que hemos montado? ¿Has visto pues me el parece. color que le hemos metido Bueno, hoy? Que lo teníamos soso normalmente. Os lo habéis currado, pero vamos, que esto es una maravilla. Visibilizando todo. Hombre. Bueno, todo materiales que hacéis vosotros en el área, ¿eh? Sí, pero ahora traeremos más para ya este nuevo orgullo, pero bueno, vamos repartiendo durante todo el año para que esté todo el sindicato. Y nosotras, orgulloso. por supuesto, orgullosas todo el aquí, rato. de llevarlos y de todo. Bueno, me alegro. Y en cuanto a la pregunta, pues mira, hace unas semanas salió el mapa de ILGA en el que estábamos España en el puesto número 1 en cuanto al respeto de los derechos LGTBI. O sea que ahí nos tenemos que congratular, Wow, pero qué bien. sí, pero claro, es verdad que a nivel social se ha avanzado mucho, pero ¿qué pasa en los centros de trabajo? Porque claro, no es normal que en el país número 1 de Europa en cuanto al respeto de los derechos LGTBI, pues cerca del 40% de las lesbianas se oculten en su trabajo. Y se ocultan solamente en su trabajo, porque están fuera del armario a nivel familiar y a nivel social, pero en el trabajo pues hacen ese juego, esa disociación entre la vida social y la vida laboral. Y además esa disociación que trae diferentes consecuencias, no solo ya no poder expresarte libremente, sino que el control constante de la información, de con quién has hablado, qué le has dicho, no sé qué, pues trae diversos problemas, pues cerca de un 20% tienen problemas de estrés y de ansiedad debido a esta disociación y cerca de un 14% incluso esos problemas de estrés y ansiedad derivan también en problemas musculares, por ejemplo, en problemas físicos. Pero no solo eso, porque la ocultación trae consigo otras cosas que para mí además muchísimo más graves. Es la renuncia voluntaria a derechos que ya están sobradamente consolidados para todas las personas trabajadoras, sobre todo en lo referente a la conciliación. Yo conozco varios casos, además, sí, todas mujeres, que se casan en su periodo de vacaciones, renuncian al permiso por de matrimonio. 15 días por matrimonio. Para no tener que dar explicaciones en el trabajo de con quién se han casado. Por ejemplo, los permisos por cuidado a la pareja. Efectivamente. Pasaría lo mismo, ¿no? Sí. Conozco también algún caso de tener a la pareja muy mal, en estado muy grave en el hospital y por no visibilizarse en el trabajo, no estar acompañando a la pareja en el hospital. Miriam, ¿y por qué pasa eso? ¿Por qué no se sale del armario en el trabajo? O sea, ¿hay consecuencias todavía, no sé, para ascensos, para promociones, la consideración de los jefes en general o de los compañeros?
¿Por qué ese miedo? Claro, pues yo creo que por parte de las mujeres hay pues miedo a que haya consecuencias laborales, pues eso, de que pues tengan problemas para ascender, para promocionar o incluso llegar al despido. Tienen miedo a la incomprensión de los compañeros, porque es que es verdad que aún hoy en día a veces encontramos ambientes hostiles en los centros de trabajo. A lo mejor no hostiles en cuanto a mucha violencia física, por ejemplo, pero sí que gran cantidad de chistes y rumores sobre tu persona, de humillaciones, insultos. Entonces, claro, esta ocultación, digamos que es para prevenir todo ese ambiente hostil que se te puede generar alrededor. Claro, es que, bueno, cuántos insultos conocemos con respecto a mujeres que se sienten atraídas por otras mujeres, desde bollera, tortillera, o sea, es que mogollón de insultos, ¿no? Y este tipo de situaciones son muy incómodas. En relación con esto, porque siempre me he preguntado, ¿tenemos todas que salir del armario? ¿Nos podemos mantener en el armario? Si eres militante, sales del armario. Porque otra cosa que también me planteo es, bueno, no tienes por qué siempre dar explicaciones de tu vida privada. ¿Cómo manejamos esto? A ver, la salida del armario tiene que ser un acto voluntario. Y además, bueno, es verdad que no hay una salida del armario, porque parece que hacemos una ceremonia pues como la quinceañera o una cosa de estas que hacen los latinos, ¿no? La salida del armario, no, realmente estás saliendo y entrando en el armario de manera constante. Qué bonito esto, saliendo y entrando. Claro, o sea, porque yo... 8 horas en el armario, el resto fuera, ¿no? En el trabajo que estabas comentando. Bueno, pues por ejemplo, sí, o sea, yo sí que he vivido situaciones que a lo mejor en mi vida familiar y mi vida social estaba fuera del armario y en el trabajo pues decidí que no. Ahora es verdad que una vez que das el paso de decir, bueno, pues voy a hacer activismo o me meto en un sindicato y voy a dar un poco la cara también por la lucha de estos derechos, al final, claro, evidentemente te tienes que visibilizar. Pero el resto de las personas tiene que ser un acto voluntario. Nadie tiene que tener como la obligación moral de salir del armario como para dar ejemplo. Tienes que encontrar tu momento y si lo encuentras bien y si no, pues oye, que tampoco pasa nada, si es que ante todo tenemos que vivir en libertad. Y por eso nosotros y nosotras, con el tema de, pues por ejemplo, el protocolo de violencia contra la LGTBI-fobia y todo eso, tenemos siempre mucho cuidado de decir, no cualquiera puede abrir un protocolo por mucho que hayas sido testigo y quieras hacer justicia, ¿no? Es decir, no puedes tú abrir un protocolo sin que lo sepa y sin la autorización de la víctima, porque no puedes sacar a nadie del armario. Fíjate qué interesante. Claro. Qué interesante. Y en relación al armario también tenemos el problema de las identidades, ¿no? Tú comentábamos antes. Sí, estábamos hablando, ¿no? De que muchos comunicadores, locutores, actores hacen gala de su homosexualidad, de su identidad sexual, la incorporan como un elemento más, ¿no? De su identidad y de su forma, si son creadores, incluso de su creación. Pero en el mundo de las actrices o de la comunicación no pasa lo mismo con las lesbianas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo que sé, Mar Giró, que se le conoce mucho y que además hace mucha gala de su pluma y de su identidad, ¿no? Pues Boris, por ejemplo, ¿no? Boris Izaguirre, que fue como el primero de repente que apareció en la tele con mucha pluma. Es verdad que de repente era un personaje que dices, ¡guau! Pero él hacía parte de su creación y de su personaje esa identidad, ¿no? O yo que sé, Bopó, por ejemplo, de otra forma, y sin embargo no suele pasar tanto con las lesbianas. Pues mira, Montse, esta pregunta tiene mucha enjundia, porque tocas varios temas que yo creo que merece la pena comentar. Por un lado, el tema de la pluma, hablando de pluma como la expresión, ¿no? Sí, ¿no? Como más... Claro, yo creo... además, yo esto lo voy a... Son mis opiniones personales, quiero decir, yo no soy la portavoz de la lesbiana ni nada de eso, pero yo creo que la pluma en las mujeres está muy desdibujada. O sea, quiero decir, realmente yo no creo que haya una pluma femenina. Vale. O sea, porque... A lo mejor antes, cuando a lo mejor los códigos de vestimenta eran como más estrictos para las mujeres y demás, pues sí que a lo mejor una lesbiana que rompiera con eso podría ser más reconocible. Hoy en día tú ves una mujer con el pelo corto o con pantalones o con deportivas o sin maquillar,
Y oye, puede ser lesbiana como O no. puede ser lo que sea. O sea, no, porque al final vamos todas así. Entonces, es verdad que, y en cuanto a los ademanes o los gestos, yo no creo que haya nada específico que nos Sí, relacione es a las lesbianas con respecto al resto de las mujeres. Y claro, incorporarlo como identidad. Pues es que casualmente, hace pocas semanas yo tuve una conversación con un compañero, son compañeros de UGT, un compañero que es gay y también estaba una compañera que es lesbiana. Y él nos preguntaba sobre esto, nos decía que si nosotras nos pesaba más en nuestra identidad el hecho de ser lesbianas o el hecho de ser mujeres. Y entonces, y las dos respondimos lo mismo y sin pensarlo. Y dijimos que, por supuesto, nuestra identidad lo que pesaba era ser mujeres. No es que estemos banalizando la orientación sexual, que por supuesto también es importante en nuestra vida, pero nosotras sí que tenemos como un sentimiento de pertenencia y un sentimiento de hermandad con el resto de las mujeres. Y claro, y él decía que, claro, que para él era todo lo contrario, que esto es patriarcado. Claro. Que él no podía sentir un sentimiento de tener un sentimiento de pertenencia con el resto de los hombres, y él sí que reivindicaba mucho su homosexualidad y su identidad era como su grupo, ¿no? Como... Claro, sí, si tenía que sacar la pluma y tal, la sacaba porque era como su esencia era ser hombre gay. Y nos lo decía como con cierta pena, como diciendo que bien vosotras, que al final realmente estáis incluidas, os sentís incluidas con el resto de las mujeres, ¿no? Y es vuestra manada, pero la manada buena. Claro. Mira qué interesante. Y en relación con esto, bueno, pluma, plumón, plumita, o sea, que no, pero es verdad que ha pasado un tiempo y que yo creo que las mujeres no tenemos que codificar, ¿no? Por esto que decíamos, que antes se decía, ¿entiendes o no entiendes? Porque claro, ¿cómo manifestabas? Era muy complicado y es muy interesante lo que cuentas. De la misma manera que también hemos estado comentando, lesbianas a tiempo completo, parcial, a ratos, y la identidad, porque quiero decir que la atracción hacia las mujeres por el tema de que es orientación y que es identidad. Y se puede sentir atracción hacia una mujer en un periodo de tu vida y en otros no. Yo tengo la idea clara, pero ¿qué piensas tú? Bueno, yo lo que pienso, lo primero es que cada una tiene que ser dueña de su vida. Entonces, además yo esto es una cosa que hablo mucho de ello en privado, sobre todo con una buena colega, que hablamos mucho de las etiquetas. Porque, bueno, es verdad que a lo mejor las etiquetas, pues hace un tiempo sí que eran como útiles, o había muchas personas, y bueno, incluso hoy en día puede haber muchas personas con necesidad de una etiqueta como para sentirse identificada con algo y para sentirse como que no eres un bicho raro, que no estás sola en el mundo, ¿no? Pero yo creo que en el fondo la etiqueta te oprime bastante. Porque sí que es verdad que, pues mira, una mujer pues puede tener relaciones con hombres y en un momento de su vida, es que nadie está libre de que en un momento de tu vida se te cruce una persona con la que no cuentas y te ponga el mundo patas arriba. Y entonces, que haya personas o que haya mujeres en este caso que no se atrevan a lo mejor a dar un paso por el hecho de, pero es que yo no soy lesbiana, o yo ni siquiera soy bisexual, pero ya me van a etiquetar, y a lo mejor por ese miedo del señalamiento y de todas las movidas que tenemos en la cabeza también, ¿no? Que también muchas veces nosotras somos nuestras propias enemigas, que no vivan plenamente su vida solamente por eso, pues bueno, a mí me parece triste. Entonces yo creo que bueno, que vamos a tener la idea de que podemos amar a quien queramos, que nuestra vida pues va a sufrir muchas etapas, vamos a vivir cosas inesperadas o no. Y oye, que al final que hay que vivirlas y hay que disfrutarlas. Es que me encanta, porque además va mucho en la línea que hablábamos de la religión, la culpa, es eso, la culpa. Totalmente. Con lo divertido que es ligar, con lo divertido que es enrollarse, con lo divertido que es follar, de verdad. Ay, Entonces lo que me has dicho. El chipi-chipi. Entonces me encanta, ¿no? Lo de no se prive. Este cartel tan bonito que había de dos mujeres abrazando.
no se prive, oiga, no se prive, que esto está muy bien, ¿no? Soy fan tuya, Miriam. Has hablado antes, y también, Luz, del tema de, oye, con lo bonito y lo divertido que es follar, ¿no? Estábamos hablando de, entendemos que el movimiento, el lesbianismo ha aportado mucho al feminismo, sobre todo lo que estábamos hablando antes de, oye, cuando no se nos reconocía un deseo sexual propio, etcétera, ¿no? Vosotros ahí estabais sintiendo de otra manera, etcétera, pero ¿qué ha aportado el feminismo al movimiento de la LGTBI? El feminismo es fundamental para las mujeres lesbianas. Lo primero que aportó, claro, siempre se habla de la invisibilidad lésbica, viniendo de una dictadura, pues claro, la invisibilidad ya evidentemente se multiplica casi hasta el infinito, porque bueno, antes de la dictadura sí que había como cierta más libertades que con la dictadura, por lo menos no es que el lesbianismo fuese como hoy en día, pero bueno, era otra cosa. Entonces, claro, el feminismo lo primero que les da a las mujeres lesbianas es legitimidad. Es sacarlas de los márgenes, es hacer que rompan con esa invisibilidad, es decir, bueno, si es que el amar a otras mujeres, pues bueno, es estupendo. Además, claro, también se ve un poco a las mujeres lesbianas como la máxima rebeldía en contra del patriarcado, ¿no? Porque al final son mujeres que en principio tampoco necesitan a los hombres en su día a día. Pero bueno, también les da primero a las mujeres lesbianas, después ya lo que es el activismo LGTBI en general, también una manera muy buena de organizarse, una manera muy buena de luchar. Lemas, hay lemas feministas que se usan en el activismo LGTBI, claro, lo personal es político. También había un lema feminista que era la noche y las calles también son nuestras, como reivindicando, pues bueno, sí, lo del sola y borracha que quiero llegar a casa. El espacio público, ¿no? Sí, pero sobre todo la noche, porque sí, claro, el espacio en su totalidad, claro, de día y de noche, claro, y seguridad. El activismo LGTBI le dio un poco la vuelta y creó el lema de el día y las calles también son nuestras, porque claro, como por quitar un poco el estigma de que las personas LGTBI solo estaban relacionadas con el mundo de la noche, con ambientes un poco turbios, con el mundo de las drogas, la prostitución. Entonces eso, pero bueno, básicamente una forma de lucha. Y también yo una cosa que tengo clarísima es que las mujeres lesbianas, una vez que se incorporan al activismo LGTBI y hoy en día, la gran mayoría nunca han dejado atrás el feminismo. Es muy importante, porque son dos luchas que están entrelazadas. Bueno, el feminismo es que está presente en todo. Y hablando de luchas, de espacios, ¿cómo estamos las mujeres lesbianas en el movimiento LGTBI? Tenemos el espacio, ocupamos... Se juega en la misma liga, ¿no? Jugamos en la misma liga. Pasamos el balón. ¿Cómo va esto? Uy, ¿cómo va? A ver, yo creo que hay que tener en cuenta que ningún espacio mixto va a ser igualitario. Ya sea LGTBI o no LGTBI. Cuando las mujeres lesbianas se incorporan al activismo, ahí ya se incorporan jugando en otra liga. En la regional, ni siquiera en la segunda división. Claro, primero tienen que jugar con la invisibilidad. Claro, ellas ven que sus compañeros gays a lo mejor tampoco se hablaba tanto del tema como... Yo hablo sobre todo del principio de los 90, finales de los 80, una cosa así. No era un tema que estuviese en la agenda política de nadie, pero bueno, ellos podían a lo mejor convocar a los medios y algún medio iba. Pero claro, las mujeres lesbianas convocaban a los medios para cualquier cosa suya y yo supongo que la respuesta que recibirían era ¿pero usted quién es? ¿Pero estas mujeres quiénes son y qué quieren reivindicar? Entonces, claro, ya esa lucha, ese romper con la invisibilidad ya es un primer hándicap. También, claro, tenemos que tener en cuenta la situación socioeconómica de las mujeres, las lesbianas como mujeres, pues porque claro, estamos hablando de un momento donde el activismo te costaba dinero y muchísimo tiempo libre. Pues claro, las mujeres lesbianas tienen trabajos más precarios, tienen brecha salarial, tienen su techo de cristal, son las cuidadoras de sus familias. Entonces también tienen menos tiempo disponible a la hora de hacer activismo. Entonces, claro, eso ya es otro hándicap porque tienen menos disponibilidad que los compañeros gays. También, claro, al principio que era todo como muy asambleario,
claro, tú métate en una asamblea con unos señores que además llevan tiempo manejando el cotarro y de repente te has metido tú ahí como diciendo, oye, que yo también quiero mi parte, y al principio tampoco lo ven como estupendo, pero claro, ya hablamos de la socialización. Pues unos señores que les da igual acaparar las palabras, que les da igual acaparar los espacios, que pueden pedir la palabra para decir la máxima tontería que se les ha pasado por la cabeza, que a mí eso me encanta, que ya me gustaría hacerlo a mí, pero eso una mujer no lo hace. Una mujer para levantar la mano se lo piensa mucho. Y entonces, claro, sí que hay como, se empieza a ver como una falta de liderazgos femeninos. Eso es verdad que hay algunas entidades LGTBI que sí que han puesto como cierta solución desde hace unos años, y es hablar de la alternancia, para que siempre, por lo menos cada pocos años, haya alguna mujer liderando las entidades. Y bueno, a mí lo que me parece más grave es que no se exige a las lesbianas lo mismo que se exige al resto. Y entonces esto dificulta mucho la labor política, dificulta mucho dar un mensaje y tener tu propio espacio. Y puedo poner algún ejemplo. Si... Ponlo. Claro. Claro, pues mira, por ejemplo, yo estuve en la Federación Estatal LGTBI, llevaba el Festival de Cultura Activista, y entonces pues se me ocurre un año hacer un encuentro de escritoras lesbianas por el Día de la Visibilidad Lésbica, que es que además caía un fin de semana y justo lo podíamos hacer el Día de la Visibilidad Lésbica, y nos fuimos a Barcelona. Bueno, había escritoras ahí, o sea, todas las estrellitas de la literatura lésbica ahí estaban, porque vamos, tuve muchísima suerte que todas dijeron que querían venir. Pues hay una intervención desde el público diciéndome que les parece fatal que solo haya lesbianas. Ay, qué genial. Sí, O sea, que se reproducen patrones, en realidad se están reproduciendo patrones en el movimiento igual que en la sociedad. Claro, nada nuevo bajo el sol. Y el Día de los Hombres, ¿cuándo es? ¿No? Era un poquito lo mismo. Un poquito, sí, no, y además un poco la visión de que todos pueden tener sus propios espacios, pero las lesbianas tienen que acoger a todo el mundo. Entonces, ay, mira qué bonita frase. Sí, nada nuevo bajo el sol. No, nada nuevo. Sí, Por eso entonces es muy complicado pues tener espacios solo de lesbianas o hacer actividades solo de lesbianas, porque es que queda hasta mal. O sea, siempre vas a tener a alguien que te afee y que te diga, pero hombre, ¿por qué no incluyes a no sé quién? ¿Por qué no? Pues porque somos lesbianas. Entonces es complicado, y también es complicado estar en sitios para mujeres lesbianas feministas, que son la mayoría, estar en sitios donde o se defiende o se calla ante la explotación del cuerpo de las mujeres. Totalmente. Total. Miriam, te he dicho que soy fan tuya, porque es que soy fan tuya. Bueno, Luz, a ver. Soy fan tuya. Seamos serias. Pero y ahora te vamos a preguntar, porque esta entrevista ha sido súper interesante. Acabas de decir algo que yo creo que va encaminado, pero ¿de qué estás hasta el moño? Hasta el moño. Pues de los señoros. Sobre todo de los señoros en espacios de izquierdas, porque los señoros en espacios fachas los das por hecho. Entonces, yo le comenté una vez a una amiga, digo, tú cuando entras al sindicato, si tú no traes tu señoro, te asignan uno de oficio. ¡Qué bonito! Me encanta. Porque es una lucha diaria la que tenemos que tener, pero bueno, también hay señores maravillosos, o sea, que se den aludidos solo los señoros, no los señores. ¡Qué bonito! Totalmente. Bueno, y ahora, siempre lo decimos, somos pobres, entonces nosotros no damos regalos, al revés, pedimos. Entonces pedimos a los invitados. Y en esta ocasión te pedimos recomendaciones, ¿vale?, de libros, de series, de películas. Bueno, pues os voy a recomendar un libro, porque ahora estamos en una época que yo creo que está muy bien, desde llevamos pocos años reivindicando a mujeres como la Sin Sombrero, por ejemplo. Os está hablando mucho del Liceo Club Femenino, que además está celebrando su centenario este año. Entonces, os voy a recomendar el libro del Círculo Sáfico, de Paula Villanueva, Me lo apunto. que habla del círculo sáfico que hubo en Madrid, pues desde, creo que duró 10 años, desde el 1926 al 36. Ahí acudieron varias de las Sin Sombrero, además del Liceo Club Femenino y de la Residencia de Señoritas, y es un poco, bueno, pues para que se vea que en los años 20, en los años 30 existía un círculo sáfico en Madrid, un poco siguiendo el modelo de otros círculos sáficos, como había en París o había en Londres, o siguiendo el modelo del Club de Costura de Mercedes Acosta en Estados Unidos,
Que, ojo, no confundamos el Club de Costura con el grupo de las Canchilleras de UGT Madrid, que yo creo que hacen otras cosas, a no ser que yo me esté perdiendo algo. pero vamos, yo creo que es un libro muy interesante, un poco para reivindicar nuestra historia y para ver que las lesbianas no somos un invento nuevo, que siempre hemos existido y que incluso tuvieron sus propios espacios. Ay, qué interesante. Interesante, pues nos quedamos con el apunte, nos quedamos con la recomendación. Muchas gracias, Miriam. Nada, nos ha muchas encantado gracias. hablar contigo. Nos ha encantado. Muchas gracias. A vosotras. Luz, me ha encantado hablar con Miriam. Bueno, ¿y ahora qué viene? Bueno, primero, entiendes por qué soy fan, ¿verdad? Totalmente, de Miriam. Es totalmente. maravillosa. Maravillosa. Y ahora viene El cuñadísimo. Na, 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 na. El cuñadísimo. Na, 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 na. El cuñadísimo. Bueno, hola, Pero que Moya. vienes sin papeles. ¿Vienes ni así? nada, Vengo sin Mónica. nada, hoy me lo he Libre, estudiado libre como el viento. Hoy de cuñados, nada. Hoy, como no podía ser de otra manera, los invisibilizamos a los cuñados y visibilizamos a las lesbianas. Hoy Total. os traigo un tema que os va a encantar, cómo ha representado el cine a las lesbianas Guau. a lo largo de la historia. Es un tema que da para mucho, es muy largo, pero bueno, he identificado algunas categorías y las voy a ir diciendo, a ver qué os parecen. La primera sería la lesbiana castigada. Hay una película muy pionera de la historia del cine que es Muchachas de uniforme, que cuenta la historia de Manuela, una huérfana que entra a un internado de disciplina militar y se enamora de una de sus profesoras. Entonces, bueno, todas están un poco enamoradas de esta profesora, pero lo de Manuela es fuerte. es amor. Sí, es amor verdadero. Entonces, bueno, pues nada, un día que están de celebración, Manuela se toma un par de vasitos de ponche y ¿qué pasa? Que se viene muy arriba y proclama a los cuatro vientos que está enamorada de esta profesora. En ese momento entra la directora del colegio y bueno, se pone en marcha la maquinaria del castigo, ¿no? Manuela está enferma, se tiene que curar, la aíslan, la ponen a la pobre como en una cama de hospital. Te tienes que curar, y ella, ¿pero curarme de qué? Ella no entiende nada lo que le está pasando, ¿no? Afortunadamente, la película se pone de parte de Manuela y sus compañeras también, ¿no? La salvan del desastre absoluto. O sea que, para ser del año 31, es una película que, aunque hay un castigo, bueno, pues se pone de parte de ella. Luego, otra película muy importante de lesbiana castigada sería La calumnia, que es un superclásico del año 61 de William Wyler, en la que bueno, cuenta la historia de Audrey Hepburn hace de Karen, Shirley MacLaine es Martha, son dos amigas de toda la vida que regentan un internado de niñas como ricas, de una zona muy conservadora de Estados Unidos, Nueva Inglaterra probablemente. Y aquí, bueno, el personaje de Shirley MacLaine está enamorado de su amiga. Ella no lo sabe, no, es como que no ha interiorizado con palabras lo que le pasa, ¿no? Pero está enamorada de ella. Entonces su amiga le dice que se va a casar con su prometido, que es el médico del pueblo. Entonces, bueno, reacciona un poco de manera brusca, así hosca, como se puede comprender. Y luego hay una escena en la que, a puerta cerrada, ella tiene una conversación con su tía, que también trabaja en el internado, y la tía, que un poco sí la conoce, le dice, es que te has puesto celosa del médico, tienes sentimientos antinaturales hacia Karen, siempre los has tenido. Bueno, y ahí queda la cosa. Pero una niña muy malintencionada, que está resentida porque la han castigado, está escuchando detrás de la puerta. Es una de las niñas más terroríficas de la historia del cine. Y, bueno, pues entonces, como está resentida, esto que ha escuchado se lo cuenta a su abuela, que es su tutora, pero además le incrementa una mentira, que es la calumnia del título. Básicamente le dice a su abuela que están liadas, cosa que no es cierto, ¿no? Dice que por la noche se ve que una se va a la habitación de la otra, que se oyen ruidos raros, una mentira. Esta señora terrible, después de unas pesquisas sumarias, da por buena la mentira, ¿no? Piensa que es verdad, y pues se lo comenta a todos los padres del internado. Consecuencia, los padres todos sacan a sus hijas, ellas pierden el colegio, pierden sus vidas, las llevan a juicio, pierden el juicio. Y en una escena completamente terrible, al final de la película, el personaje de Shirley MacLaine le confiesa a Karen, que ya no tiene nada que perder, la pobre, le confiesa que ciertamente ella está enamorada, siempre ha estado enamorada de ella. Y que se ha dado cuenta en este proceso judicial y se siente súper culpable porque identifica que hay una pizca de verdad en el origen de toda esta calumnia. Spoiler, se termina suicidando.
es una película que tenéis que ver, aunque os la he destripado completamente. Pero, Mónica, ¿de qué año dices que es? Es del 61. Pero ellas qué valientes, ¿no? Representando Sí, este papel, sí. porque en el 61 en Estados Unidos hablar de esto... Sí, ellas, luego hay declaraciones de ellas diciendo que es que no sabían bien de qué estaban hablando, porque no había referentes, ¿no? En ese Claro. momento. Es muy principios a lo mejor se filmó en el año 60, ¿no? Bueno. Después, siguiente categoría, ¿os parece? Bueno, Venga, tenemos vamos la lesbiana mala, la lesbiana peligrosa, la lesbiana sospechosa. El Hollywood de los 90 hizo muchas películas de este tipo, la más obvia sería Instinto Básico, pero tenemos también, por ejemplo, Juegos Salvajes, tenemos Mujer Blanca Soltera Busca, que es una película donde Jennifer Jason Leigh interpreta un papel súper turbio, y mira que ella es especialista en papeles turbios, Sí. pero este se es lleva la muy- palma, que tiene una obsesión, no está codificada como lesbiana el personaje, pero bueno, se sabe que tiene una obsesión malsana hacia Bridget Fonda, que es su compañera de piso, le suplanta la identidad, comete algún que otro asesinato, incluso, o sea, a ver, el caso de Dolores Vázquez no viene de la nada, viene de una narrativa de décadas de representación de la lesbiana mala. Esto es así, ¿no? Total. Luego, afortunadamente, en la segunda mitad de la década empiezan a aparecer algunas películas indies, algunas películas europeas, y entramos en la categoría de lesbiana con futuro, ¿no? Tenemos Fucking Amal, Go Fish, Saving Face, Bad Aima, Cheerleader, que es una comedia parodia de las terapias de conversión adolescente. Aquí ya, pues una vez descubierta la identidad y después de una serie de dificultades, porque siempre las hay, pues estas mujeres jóvenes, estas adolescentes, pues pueden vivir su vida afectiva con normalidad. Y hay una última categoría que sería lesbianas en entornos hostiles, que siempre ha habido un entorno hostil, pero aquí las circunstancias son todavía más opresivas por temas culturales o religiosos. Tenemos, por ejemplo, Disobedience, que es una película que habla de lesbianas en ambientes judíos ortodoxos en Londres. En España tendríamos Carmen y Lola, que es una película de Arantxa Echevarría que habla de la dificultad que encuentran dos chicas gitanas que se enamoran. Tienen que huir porque hay incluso amenazas de muerte en el ambiente. Bueno, es terrible. Y una última, de 2026, que me ha encantado, es La hija pequeña. La hija pequeña cuenta la historia de una adolescente lesbiana en Francia, pero con cultura islámica. Entonces yo la he visto como si fuese una superación de la vida de Adele, ¿no? Es la superación francesa de la vida de Adele, que era... Bueno, las actrices comentaron que el director, que era un hombre, claro, las había sometido a unas grabaciones de escenas hipersexualizadas. Ellas acabaron bastante mal emocionalmente. Aquí ya, en La hija pequeña, la directora es una mujer y se nota. Todo está muy normalizado. Es una chica que descubre que es lesbiana y lo normal. Tiene citas con mujeres, tiene sus alegrías, sus desengaños, sus problemas. Lo único que no se lo puede contar a su familia todavía, porque son islámicos y hay como todavía una barrera grande, ¿no? Sin embargo, yo esta película la metería también en la categoría lesbianas con futuro, porque en la última escena, a través de una conversación con su madre, aunque no se lo dice todavía, vemos que dentro de muy poco va a poder romper esa resistencia y la familia pues lo va a comprender y todo va a ser absolutamente normal. O sea, Con final tenemos feliz, bien, final Yo feliz. creo que sí, bien. yo creo que sí. Y bueno, pues hasta aquí. Oye, no, que te falta una película. ¿Cuál? Rebeca, de Hitchcock. No, Rebeca. En Rebeca tenemos a la terrible señora Danvers, que es el ama de llaves, que pertenece a la categoría de lesbiana oculta, que hay ¿no? muchas en la época dorada de Hollywood. Aquí hay que recomendarla. Por supuesto. Muchas gracias, Muchas gracias, Mónica. Bueno, pues yo me voy ya y entra Belén. Hola, Muchas Belén. gracias, Mónica. Hola, Belén. Hola, chicas. Hola, Belén, Belén. Wow, cuántas cosas. Y mira, chicas, yo también he traído decoración, he traído la pulsera, he traído el pin de ABBA, porque no, o sea, si hay algo más LGTBI que ABBA, es un pin LGTBI de ABBA. Total. Y luego también un saludo está aquí a las compañeras de UGT Granada, que está abanico, es de allí, de las compañeras y compañeros de UGT Granada. Qué bonito que nos Pues la empiezan a verdad es que mandar sí. cosas. Las sedes, las de aquí a especiales. cremas, ¿eh? Bueno, sponsorizarnos. Bueno, y veo que traes un diccionario. Sí, un diccionario también. Tenemos un diccionario. ¿Y eso por qué, Sí, Belén? ¿Qué porque hace con siempre eso? estamos diciendo que al final lo primero que hacen para confundirnos es poner los términos en inglés. Bueno, pues aquí nosotras vamos a decir las palabras en inglés y en castellano para que no nos mezclen las Para cosas. que no nos cambien los términos, ¿no? Como yo que sé, cuando te dicen ghosting, en vez de
decir rata Exacto, cobarde, sí. ¿no? Y la cosa es que con las lesbianas esto también ha pasado toda la vida, porque toda la vida en vez de decirles directamente estas mujeres son pareja, estas mujeres son lesbianas, las llamaban romantic friendships. Oye, eso suena fenomenal, a tomar el té con pastas, ¿no? Es una cosa muy... Sí, pues es que es precisamente por eso, o sea, esa es la trampa, ¿no? Porque al final romantic friendship significa literalmente amistad romántica y lo que trataban de evitar era decir directamente estas dos mujeres son pareja. Claro, no, es que como ya estamos hablando de lo mismo, ¿no? Que cómo van a decir son pareja, es mejor, son amigas muy íntimas. Claro, es que este término está muy relacionado con otro término, chicas, que también es maravilloso, es el Boston Marriage. Ah, bueno, que Que ya lo hemos habéis hablado, mencionado. que no lo ibas a comentar, porque es el siguiente nivel a lo que nos acabas de explicar, ¿no? Efectivamente, cuando dos mujeres vivían juntas toda la vida y hacían vida juntas, en vez de decir, una vez más, estas mujeres son pareja, les decían que eran amigas muy íntimas y que eran amigas que vivían juntas, ¿no? Y utilizaban pues ese término de universidad americana para evitar decir, esta mujer es lesbiana. Ya, parece que toman el brunch, ¿no? O dicho desde el punto de vista de mi madre, que hacían chipi chipi, ¿no? Pero eso no se podía decir. Es mejor para la sociedad de la época pensar Pero que estaban para tomando el té entender- del brunch y iban con un sombrero impecable. Bueno, pero Claro. para entendernos, porque si no parece que es que me he ido con una amiga con 3 gatos y estamos Sí. compartiendo piso y ahora mismo como hay que compartir, pues entonces hay que diferenciar. Tenían hipoteca. Ay, Es que si sí, tienes sí o no. hipoteca en común ya no es tu amiga. Ya, eso es otra serio, cosa, ¿eh? Eso es muy serio. Lo que nos inventamos para llamar a las cosas de otra forma, que no sea su Sí. propio nombre, ¿no? Que Pero es- al final también lo peligroso de todo esto, y sobre todo peligroso para el patriarcado, ¿no? Es el invisibilizar de alguna manera que las mujeres tenemos deseo sexual propio y que no dependemos de un hombre para poder disfrutar de nuestra sexualidad y de nuestra orientación sexual, que nos gustan las mujeres y que podemos sudar olímpicamente de los hombres, porque sobran en la faz de la Totalmente, tierra. claro, es que es lo que estábamos hablando todo el rato en el podcast, ¿no? De cómo se niega ese deseo. Efectivamente. Claro, porque al final se les desmonta el chiringuito. El Sí. líder. Mira, me he aprendido un término: Ah, sí, family a ver. leadership. Vale, sí, el CEO. Ah, ¿Eso qué es? me lo he aprendido ¿Pero qué es eso? para su sección. Sí, pues Cuéntaselo. es como el CEO del hogar. La que manda. Sí, El que manda, siempre el que exacto. manda. Es que no es la que manda. no, es el que manda. Es el hombre que manda, es el señoro que se cree que sabe poner la lavadora porque una vez le dio al botón de encendido, pero se le olvidó poner el detergente. Bueno, pues eso es family leadership. Es el que dirige el hogar. O sea, el cabeza de familia de todas, de siempre. Efectivamente, el cabeza de familia. El Efectivamente. patriarcado puro y duro, si es que no hay más. El Efectivamente. jefe, sí, de la manada. Total, Mm. sí. Pero es que con este también, y además lo habéis mencionado, creo que lo has mencionado tú, Luz, antes, están estos médicos, ¿no? Que también negaban que las mujeres pudiéramos tener... Claro, lo de la pureza, Exacto. la mujer solo para procreación. ¿Cómo se llama eso? Eso lo han llamado ahora Female Purity Mindset. Toma. Suena, Es no que es más sé. difícil, A incluso, Belitza, yo creo. a yoga, ¿no? No sé, Sí, a retiro espiritual, en plan, yoga y té. Sí. Bueno, bien, va más o menos por esa Sí, línea, ¿no? porque al final significa mentalidad de pureza femenina. O sea, Pero eso es como las beduinas. A ver, me he hecho un lío. Esto también para nombrar que... para evitar reconocer que las mujeres tenemos apetito sexual propio, independiente. ¿Y entonces somos qué? Pues yo creo que nos deben entender toda la vida como las niñas, las dulces, las princesitas, las que necesitan siempre un hombre salvador a su lado. Es genial. Es Somos completo. puras, angelicales. Sí. Pues el ángel del hogar, al final estamos hablando todo el rato de lo mismo, ¿no? Que parece que tienes que ir con un vestido etéreo, como que no pasa por ti, tú no tienes cuerpo. En realidad es como si no tuviéramos cuerpo. Sí, claro. En el fondo es un poco Sí, eso, somos ¿no? un halo, Sí, ¿no? Somos un halo de luz y de bondad, de sacrificio y punto, ¿no? O nuestro si cuerpo no tienes está cuerpo, para pues procrear. no tienes deseo Sí. sexual, no tienes necesidades. Pero Sí, nuestro cuerpo está para al final procrear, eso es verdad, sí. para criar como Tienes que tener- conejas es verdad, ahí. Tienes que tener cuerpo para procrear, pero solo para eso. Pero ¿no? ya Como está, hemos sí, sí. hablado. Como esto es sindicalismo sin canas, os voy a decir que yo cuando estaba en el colegio de monjas, mis hermanos iban a un colegio de curas, a ellos les explicaban los peligros de la masturbación, porque claro, ellos tienen deseo. Oye, y a nosotras ni plas, hasta que una amiga me dijo, tú sabes que si te tocas ahí te gusta
gusta mucho. Y yo dije, ¿qué? ¿Pero existe eso? Entonces, fijaros hasta dónde llegaba. Claro, sí, la negación. Sí, total, la negación. sí. También hay otro término en relación con lo que habéis comentado antes, que es pues estos bares, ¿no?, que habéis dicho que tenían la luz roja y que directamente avisaban de cuando venía la policía, etcétera. Eso es, lo han llamado undercover lesbian, que es lesbiana clandestina. Y esto, desgraciadamente, sigue pasando en muchísimos países todavía a día de hoy. Claro. Son espías, pero la verdad es que ya tiene menos gracia cuando piensas que son clandestinas por algo, ¿no? Efectivamente, cuando no Porque te puedes mostrar públicamente con tu pareja porque te cuesta la vida, pues es por algo. Ya pierde gracia el término, ¿no? En Se inglés. puso intensa la cosa, ¿eh? Ahora te voy a sorprender yo, a ver si sabes este término en inglés. A ver si sale Bueno, en mi época feminista, donde había espacios de ambiente, íbamos y tal, para saber si una compañera o no era lesbiana y podíamos entrar o no podíamos entrar, decíamos, ¿entiendes? Esto también en inglés funciona. ¿Tú entiendes? Ah, ¿que no sabes eso? No. El término de entiendes, Yo sí, creo pero que eso es no un es término... brecha lingüística sino generacional. ¿En serio? Sí, eso es brecha Claro, como le lingüística. entras a una chica, pues no le puedes decir, oye, te gusto. Primero tienes que saber si es de tu acera o no es de tu acera. Claro, sí. Y entonces decíamos, ¿tú entiendes? Eso no lo sabíais. Y se dice tal cual, en plan, tienes Os he hora y enseñado tú entiendes. Un término Os he castellano, enseñado pero en precioso. castellano, Vale, pero os vale. he enseñado algo. Pues mira, ahora voy a decir algo. Se acabó el ghosting histórico. Para eso estamos, para poner a las lesbianas en su sitio y que se pueda hablar de deseo entre mujeres. Perfecto, nos ha venido fenomenal toda esta Y de charla. poner en valor pues todas las mujeres que se organizaron, que crearon asociaciones, plataformas, redes de apoyo y que a día de hoy siguen organizándose en muchísimos países todavía, tanto de fuera como dentro de la Unión Europea. Entonces, pues por ponerles también en valor a todas ellas. Pues con Muchas estas palabras gracias. nos quedamos. Muchas gracias y gracias. nos vemos en el próximo episodio. Gracias, adiós. Nos despedimos de ti. Gracias. Gracias, chicos. Sindicalismo sin barba, un podcast imprescindible de UGT Servicios Públicos.